detonó todo fortuitamente y eso, pues fallecieron 5 compañeros. Yo he perdido este ojo, he perdido el oído, tengo marcas de por vida por toda la cara, tengo todo quemado, en este ojo veo un 20%. Un señor general a punto de irse al retiro, que le queda un año, si tuviera honor y lealtad, hubiera llegado con el bastón de mando a la oficina de la ministra y le dicen: ministra, esto es una vergüenza. ¿Por qué ningún militar que ha tenido un accidente en la época de Margarita Robles está en las redes sociales y en la prensa? Ya, bueno, cuando tú quieras. Sí, pues ya estamos, José. Mira, estamos aquí riéndonos antes de empezar a grabar. La verdad que ha sido un placer el poder estrecharte la mano, darte un abrazo. Es la primera vez que traigo al programa a un infante de Marina, por lo que debo de estar muy agradecido de que estés aquí, Pepe. Muchas gracias, Dani. Además, yo, como tu podcast se llama con acento más cerrado que yo, probablemente no lo encuentre. Yo todavía tengo el acento de Medina. Hoy hacemos honor, ¿no?, al acento gaditano. Bueno, a mí me gustaría saber un poco qué fue lo que te atrajo de Infantería de Marina antes de que conocieses el ejército. ¿Por qué escoger el Cuerpo de Infantería de Marina y no cualquier otro? Pues mira, la verdad que no tenía claro, ¿no? Yo venía para... A mí me gustaba, como todo el mundo, ¿no? Cuando eres pequeño y estaban en el instituto y demás, yo quería ser o veterinario o militar. Vale. Pero en mi familia no hay militares. Yo quería ser militar porque, claro, la mayor parte del tiempo la pasaba con mi abuelo en el campo, con mis primos y tal. Entonces era botas militares, pantalón militar, pero orientado todo a la cacería, ¿no? Y tal. Y eso te fue metiendo, tal. Y un día decidí ser militar. Y bueno, pues ya no estudio más, no hago selectividad, no me hago veterinario y quiero ser militar. Y resulta que cerca de mi casa vivían 3 cabos de la segunda compañía del tercio de Armada y les pregunté: oye, ¿usted de dónde soy? No, pues somos de Infantes de Marina. Y me moló el uniforme y les pregunté y cuando leí la papeleta, digamos, para lo que es echar el ingreso, efectivamente leí lo de operaciones, aquello de operaciones, y leí lo que ponía, ¿no? Y de, hostia, pues esto me mola a mí, esto tiene pinta de ser un Rambo. Digo, bueno, pues nada. Para adentro. Para adentro. Para adentro que vamos. Y además hay algo que me gusta mucho de ti, de tu trayectoria, Pepe, y es que has pasado por todos los empleos y eso es algo que para mí siempre es positivo. Y has comentado algo que has dicho: bueno, yo ya no estudio más, entro en el ejército, ¿no? Pero luego uno no sabe que dentro del ejército estudia más de lo que uno se cree. Es que eso es lo que me pasó. Eso Claro. es una de las cosas que también siempre cuento de... Yo no voy a seguir estudiando en la universidad, pero luego me voy a meter en el ejército. Claro, te das cuenta que simplemente entrar, ya tenía que estudiar por el tema, pues no sé qué, tenías que estudiarte el fusil, tenía que estudiarte la granada, tenía que estudiarte el libro del pelotón, pero es que luego te presentas al curso de cabo, en el curso de cabo te pegas 6 meses estudiando, bueno, dependiendo si era compromiso largo, corto, ¿no? Y tal. Luego te estás preparando para ser suboficial y tienes que prepararte una oposición, tienes que volver a estudiar física, tienes que volver a estudiar química, por lo menos en mis tiempos, ¿no? Otra vez, que si el libro del pelotón, que si el libro tal, sales de sargento... Otra vez, a estudiar para oficial. Tienes que irte a las escuelas oficiales, claro, y en las escuelas oficiales pues va todo el mundo pues, con el primero de carrera universitaria y tal. Y ahí sí que te pegas, por lo menos yo, a mí me costó bastante, porque tienes que retomar otra vez todo el tema del estudio que había. Claro. Yo tuve que prepararme física, tuve que prepararme química, tuve que prepararme lengua española, lengua extranjera, que se lo llevaba fatal el inglés. Somos dos, ¿eh? Yo voy igual, ¿eh? No el inglés. Y bueno, pues no queda, es lo que tú dices, al final te hartas de estudiar. ¿Y cómo recuerda esa etapa en la que estabas en activo dentro del cuerpo? ¿Tienes buenos recuerdos de esa época en la que estuviste, que fueron muchos años en la que estuviste en activo? Sí, la verdad es que sí, porque al venir de un pueblo, digamos, entre comillas, pequeño, ¿no? Porque ¿De Medina? ¿Eres de Medina? Medina tiene 15.000 habitantes ahora. Pues mis compañeros estaban uno haciendo selectividad, otro tal. Yo ya había ido a Bosnia, había estado en Italia, había estado en Egipto, había tal. Entonces, claro, toda esa experiencia que vas acumulando, esos pueblos, esas ciudades que vas visitando, esos países extranjeros, la amistad que hace con tus compañeros, se va uno, viene otro, otra promoción, otros compañeros, otros cursos, y la verdad que lo recuerdo, se me cae la lagrimilla de decir, hostia, nunca lo vas a olvidar, ¿no? Es una cosa que siempre vas a tener ahí en mente, incluso cuando pasas por el cuartel o hay cualquier historia
en tu antigua unidad, vas por allí y tal, recuerdas, te sigues también hablando con los compañeros, al fin y Claro. al cabo son tus amigos y pues, Siempre se dice que las mejores amistades siempre se hacen dentro del ejército y además tú también has estado desplegado en zonas de operaciones y también cuando se está fuera de casa tanto tiempo es donde uno encuentra ese apoyo entre los compañeros, ¿no? efectivamente se convierte en tu segunda familia. Cuando estás fuera, tus compañeros son tu segunda familia. En las buenas y en las malas. Obviamente, cuando tienes algún tipo de problema, tus compañeros son los primeros que están ahí. Claro. ¿Y qué operación, antes de que lleguemos a ese accidente ocurrido en Hoyo Manzanares en 2011, donde hubo 5 compañeros fallecidos y hubo gente que también tuvo secuelas de por vida, como es tu caso? Antes, cuando estuviste desplegado en zona de operaciones, ¿qué fue la que más te marcó? ¿Profesionalmente, personalmente? La primera, por así decir, porque en el 96, cuando estuvimos en Bosnia, en Treviñe, fue la primera vez que Infantería Marina se desplegaba en el exterior. Entonces, pero claro, vas de soldado. Luego, una en la que me lo pasé bastante bien fue ya yendo de alférez a Sarajevo en el 2007, Vale, 2008. vale. Pero así como marcarte, yo creo que todas tienen ese puntito de anécdota o de recuerdo, porque claro, vas a evolucionar, tienes que tener en cuenta que cuando yo iba, esto va a parecer el abuelo Cebolleta, pero cuando yo iba tenías que hablar con tu novia o con tus familiares por carta. Claro, No claro. existía el WhatsApp. Claro, O claro. te ibas a hablar en el CECON de comunicaciones y tenías que hablar como lo de corto, cambio. Como si fuese por una Porque radio. el teléfono, claro, el teléfono no era continuo, era una línea Vale. para escuchar lo que ellos Vale. decían, pues imagínate, y hablaba cada 3 días. Entonces, claro, todo ese tipo de anécdotas te van marcando. ¿Y qué fue lo que te llevó a dedicar un poco tu vida profesional a esa rama de zapadores o de desactivador de explosivos? Por el tema de de la ingeniería, porque Vale. siempre lo típico, quería ser veterinario, ¿no? Pero me llamaban las cosas de ciencias, me llamaba todo eso de hacer formulitas, de la química y tal. Pues esa era la idea que tenía yo un poco, el concepto de ingeniero zapador. Pero claro, eso es más bien, digamos, dentro del ejército de tierra. El zapador de infantería marina es más bien un zapador de combate. Luego, lo típico, ¿no? De todo chaval joven, pues las películas, esto del cable rojito, cable azul, pues te llama mucho la atención. Y decidí, pues, tirar por esas ramas por eso. Por- Me gustaba y decidí Pero emprender ese arriesgado. proyecto. Claro, o sea, yo veo lo del cable azul y rojo y yo no puedo evitar sentir. No es así tampoco como lo fue en la película. Un poquito más complejo. Bueno y tal, pero diferente. Ya. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Que alguien tendrá que hacerlo. Ya. Alguien tendrá que hacerlo. Ya. Y a mí siempre no me gustaba ser del montón. Me gustaba tener una especialidad, especializarme en algo. A mí eres fusilero, como todo el mundo, ¿no? En infantería marina. Pero luego te vas especializando. Pero las especialidades que teníamos nosotros, a mí artillería no me llamaba mucho la atención, automovilismo tampoco. Y la de zapador me gustaba. Eso de destruir y construir me llamaba la atención. Y quizás, no sé si fue una decisión, evidentemente, que marcaría tu vida, el de dedicar tu vida a esa rama de desactivación de explosivos, te llevó a, desgraciadamente, en 2011, como comentábamos antes, a ser víctima de uno de los mayores accidentes que yo creo que ha podido vivir el ejército en las últimas décadas, que es el ocurrido en Hoyo Manzanares en 2011, ¿no? No sé si puedes contarnos un poco qué fue lo que ocurrió, cómo lo viviste en primera persona, para los que nos estén viendo, nos estén oyendo, se puedan hacer una idea de cuál fue la situación y qué fue lo que ocurrió. Pues, como bien dice, sí, es el accidente más grave ocurrido en territorio nacional. Remarco en territorio nacional, porque todos conocemos el Yak-42 o el helicóptero que se cayó en Afganistán, que derribaron en Afganistán. Por número de víctimas fue el accidente más grave, ¿no? Fallecieron 5 compañeros, 3 compañeros del Ejército de Tierra y 2 compañeros de Infantería Marina, y otros 2 resultamos con heridas graves, que uno de ellos yo, y hubo un herido leve que todavía está en activo. Tanto Raúl como yo, pues ya estamos en el retiro. Digamos que la cronología del accidente, nosotros nos íbamos a ir desplegados al Líbano y formábamos parte de una unidad del Ejército de Tierra a la cual apoyábamos como desactivadores de explosivos.
previamente a los despliegues en misiones internacionales hay que hacer una serie de ejercicios en los que los desactivadores de explosivos pues realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos, ¿no? Aquella mañana íbamos a realizar un ejercicio de desactivación de explosivos. Nos entregaron un material que nosotros no quisimos porque a nivel didáctico no tenía interés. Previamente nos dijeron, pues vais a tener una serie de 2 proyectiles de 105, un proyectil de no sé qué y 8 minas contra carro. Entonces yo hablé con mis suboficiales y me dijeron que ellos didácticamente hacer una práctica con minas españolas cuando íbamos a estar desplegados en el Líbano no tenía interés. Vale. Las desechamos, pero no sabemos por qué. Luego sí se sabe por qué, ¿no? Obviamente, pero en ese momento no sabíamos por qué. Se tuvo que realizar la práctica con esas minas, para lo que nos asignaron un equipo del Ejército de Tierra que no se iba a desplegar en el Líbano. Por eso fallecieron los compañeros del Ejército de Tierra. Aquella mañana nos fuimos al campo de tiro El Palancar, que está en Hoyo Manzanares, en Madrid, en la Academia de Ingenieros. Y sobre las 10 de la mañana, mientras que los compañeros del Ejército de Tierra estaban preparando su práctica, no se habían tendido todavía las líneas eléctricas, no estaban cebadas las cargas, no había nada, simplemente estaban preparando las cargas en el hornillo que a ellos les tocaban, o sea, las estaban colocando en el sitio. Detonó todo fortuitamente y eso, pues fallecieron 5 compañeros. Y yo lo que recuerdo es como si te atropella un camión y, según parece, el helicóptero del Suma 112 tardó como unos 14 minutos en llegar, pero yo tuve la sensación que fueron 2 minutos, porque yo estaba tan calcinado que las aspas del helicóptero me refrescaron, ¿no? Yo sentí como una tremenda Qué tranquilidad. locura. Y sí, en esos primeros momentos a mí, ya te digo, fueron casi 14, 15 minutos. Yo me dio tiempo a despedirme de mi familia porque sabía lo que estaba pasando. No sabía el por qué, pero yo notaba que me estaba muriendo y que moví los dedos de los pies. Eso que se te viene a la cabeza de no quererte quedar inválido, ¿no? No veía y no escuchaba, me estaba todo el mundo gritando, el médico, cómo estás y tal, pero yo no me enteraba de nada. Y moví los dedos de los pies y yo noté que estaba como en una cosa así pringosa. Claro, es que me estaba desangrando vivo, ¿no? Por todos los orificios que tenía en el cuerpo. Y me desperté pues casi 35 días después en el hospital. Estuviste más de 30 días en coma. Sí, estuve en coma, digamos, unos 20 y algo, y luego el resto estás en la UCI, pero sí, prácticamente estás en coma porque te están metiendo morfina y calmantes por un tubo. ¿Cómo es ese despertar y que te cuenten todo lo ocurrido o que te cuenten o vayas asimilando la secuela que te queda? Pues el primer momento, las primeras palabras mías es que es la inconsciencia, ¿no? Y es lo que se te queda grabado en la cabeza es que yo me tengo que ir al Líbano. Ya ¿Qué hago aquí? ves. Me tienen que dar el alta que me Ya, tengo que ir al Líbano. ya ves. Claro, nadie quería decirme, es que estás destrozado. No te puedes mover. Tu cerebro va por un lado y tu cuerpo va por otro. No veía, estaba con los ojos vendados. Entonces, claro. O sea, despertaste, pero Claro, no podías ver. Tú hablas tal, habla con la tracotomía de aquella manera y te quieres ir de misión. Y es que no te das cuenta de que has estado en ese momento, Claro. más allá que, vamos, que has jugueteado con la muerte. Claro. ¿Y cómo fue esa recuperación? Pues todavía recuerdo después de estar casi, porque sales de la UCI, pero luego estás en cama. Claro. Te ponen con una especie de grúa que te llevan a un sofá. Bueno, perdón, pero ingresado estuviste 6 meses, ¿puede Sí, ser? estuve 6 meses. O sea, 6 meses en el hospital. 6 meses ininterrumpidamente. Luego ya fui ingresando más veces para lo que es las siguientes operaciones, ¿no? Te llevan, como te decía, te llevan en una grúa, te sientan en un sofá y un tío como yo, con 110 kilos, ¿no? De aquella pues me quedarían 70 y algo, y te dicen, el primer ejercicio de hoy es llevarte una botella de agua pequeñita a la boca. Y no podía. Ya ves. No podía. Claro, eso y las curas insoportables, dolor, quitarte puntos, volver a entrar en el quirófano. Ya últimamente entraba en el quirófano, ¿no? Ya te lo vas tomando un poco a broma y sabes que nosotros aquí pues te tomas la vida con otra filosofía, ¿no? Y ya entrábamos mi compañero y yo, Raúl, relevábamos en la puerta del quirófano porque tan como entraba yo, salía yo, entraba él, Vale. el choque de manos. Estabais juntos. Sí, él estaba en la habitación de enfrente, no teníamos los dos en el mismo vale. sitio. Vale, Nos hablábamos a voces, desde un lado a otro de la cama, vale. del pasillo.
Y ya entrabas lo que te decía, ¿no? Oye, a mí me pone una vía de 8 milímetros, que tú sabes que a mí no me gustan qué tal, ¿no? Sí, el caso. Recuerdas un montón de cosas. O cuando te viene la enfermera y te da así, la típica enfermera mayor te da un tironcillo así en la cara y te dice, yo soy la que mejor pone las vías de todo el Gómez Muñoz. Y dices tú, échate a temblar porque te van a dar pinchazos y vas a tener carnet de identidad. Cuando dicen eso no es verdad, no es verdad. La verdad que, tengo que agradecerle a todo el personal del Gómez Ulla, aprovechando que estoy aquí, que un personal, tanto el militar como el civil, fantástico. Durante ese periodo de recuperación en el que estabas ingresado, o incluso los meses después, cuando volviste a casa, ¿los compañeros de tu unidad sentiste el apoyo? ¿Los sentiste cerca? Sí, todo lo que es a nivel de compañeros hasta el último día, vamos, y hasta el día de ayer incluso te siguen mandando WhatsApp, ¿no? Lo que es a nivel de compañeros, dejemos el margen, compañeros que han estado contigo, digamos, ¿no? Que te conocen. Desde el primer día en el hospital durmiendo allí, estando allí, venían los fines de semana, se ofrecían a lavar la ropa a los familiares. Por el tema de compañeros nos hemos sentido totalmente arropados. Y mentalmente, ¿cómo es para una persona muy operativa que desde siempre ha elegido estar en el ejército, que nunca ha dado un paso atrás, que precisamente elige especializarse en algo tan delicado o con tanto riesgo como desactivar explosivos, el saber que tiene que estar 6 meses metido en una cama y recuperándose mentalmente? ¿Cómo se supera eso? Pues la verdad que a mí al principio me costó. Tengo que decirlo, me costó muchísimo. Menos mal que Raúl estaba allí, Bull estaba allí. Y con la ayuda de mi mujer también. Porque es que llegas a un momento en el que te encierras en la habitación del hospital y no quieres salir para nada. Tienes los ojos vendados y tal. Y tu mujer empieza, venga, que hay que dar un paseíto por el pasillo. Raúl, oye, venga, que queda un paseíto por el pasillo. Vas avanzando, oye, hay que bajar a la cantina a tomar un café. Vas avanzando, oye, hay que ponerse a hacer un poco de flexiones y abdominales aquí y tal. Total, que terminamos reparando las bicicletas estáticas de abajo de rehabilitación. ¡Hostia! Sí, que estuvimos allí. Prácticamente, es que como vivíamos en el hospital, ya te Claro. conocías a todo el mundo. Y cuesta trabajo, la verdad. ¡Hombre! Cuesta muchísimo trabajo reponerse. Y luego es que tampoco sabes qué va a ser de tu vida. Porque Claro. al principio, también te digo una cosa, ¿eh? Que si llego a saber ahora lo que sé ahora, no hubiera permitido tantos achuchones y tantas palabritas cuando venían allí a visitarme. No los compañeros, sino los compañeros por orden ministerial. Claro, los mandos, ¿no? Pues hablando frío No, porque y... mandos hay compañeros. Pero ciertos militares de la cúpula del Ministerio de Defensa, pues que venían allí a visitarte, te firmaban en el librito que preparó mi padre de las visitas y demás. Pero bueno, llegado el momento, sí, venía, no sé si vendrían de motu propio o no, pero luego te abandonan. Precisamente no vamos a enlazar este tema con la pregunta de el tema de indemnización o el amparo que ha dado Defensa o el Ejército ante la situación de víctimas como tú. ¿Cuál ha sido? La historia jurídica es un poco larga, porque al principio no ocurrió nada. O sea, para el ejército esto fue un accidente fortuito. Fue un accidente fortuito en el que aquí no había responsables. Solicitamos unas indemnizaciones y se nos denegó las indemnizaciones. Esa negativa a indemnizar hizo que investigáramos aún más qué es lo que había ocurrido, ¿no? Entonces apareció la figura de un perito experto en explosivos, profesor de universidad, experto en prevención de riesgos laborales de Castellón, Luis Oria, que junto con Jesús Blanco, el abogado, realizaron una investigación un poco más, digamos, detallada y encontraron un montón de negligencias. Y ahí fue cuando ya saltó la alarma. El material que nos entregaron estaba prohibido utilizarlo, de ahí el enlace que dije antes de las minas, que nosotros no las queríamos y por qué las entregaron. Resulta que ese material estaba ilegalmente custodiado en ese polvorín, venían de otro polvorín. Esas minas estaban declaradas inútiles estado 40, prohíbe su uso el manual. Desde 1998 está prohibido su uso, pero una orden interna del Ejército de Tierra, para abaratar costes, decidieron... Es del Ejército de Tierra. Nosotros somos de Infantería Marina de la Armada, con lo cual, imagínate qué conocimiento teníamos nosotros de esa situación.
ese material estaba prohibido entregarlo, pero una orden interna del Ejército de Tierra, en colaboración, o sea, dentro de las unidades del Ejército de Tierra, el mando logístico, la dirección de sistemas de armas, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, orquestan que ese material, por premisas, digamos, económicas, en vez de ser destruido y desmilitarizado en una empresa civil, pues que fuera entregado para los desactivadores de explosivos para realizar prácticas. Eso se descubre durante la investigación judicial. Pues bien, la juez Togado, una comandante militar, porque nosotros tenemos la desgracia de sufrir la justicia militar, dice que no ha ocurrido nada, que a pesar de eso no había ocurrido nada, y pasan 10 años, y a los 10 años decide imputarme a mí. Nunca había... nunca... Sí, ¿En serio? En serio. Nunca había ocurrido nada, y justamente a los 9 años y 10 meses, nosotros, después de haberle pedido durante 4 años, después desde la reapertura, que investigara la situación, la juez Togado, el día de la prescripción, decide imputarme a mí. ¡Qué locura! Decide imputarme a mí como mando directo del personal del Ejército de Tierra. Es una aberración, todo el mundo que es militar sabe cómo es la cadena de mando. Una aberración, y que se había cometido un error a la hora de realizar la práctica y me imputaban y me pedían 8 años de cárcel. O sea, el material se demuestra que no está en buen estado, que ni siquiera ha estado bien custodiado y que incluso podría decirse que está caducado. Sí, no, es que está... Y está caducado. Y deciden culpar a los intervinientes. A los intervinientes. Pero porque no nos callamos. Ya de aquella ya había había dado el salto a redes sociales, a la prensa, no nos callábamos y decidieron pues dar un toque de atención, pero sutilmente lo dan el día de la prescripción, para que yo no pueda revolverme ni nosotros podamos revolvernos contra los verdaderos culpables. Esperan hasta el último día. Nosotros estuvimos durante 3 años mandándole escrito y pidiendo imputaciones y que se investigara. El fiscal se puso de mi parte, el Tribunal Militar Territorial se puso de nuestra parte, dijo que la juez nos imputaba por sin ningún tipo de indicio, en base a conjeturas, y total, en definitivas cuentas, que levanta la imputación, ¿no? Pero claro, ya habían prescrito los delitos. Ya. El tiempo pasa y a los 2 meses me citan otra vez en Madrid y, oh, sorpresa, me vuelven a imputar. Oiga, que te ha dicho el tribunal y el fiscal que los delitos están prescritos. Pues me vuelve a imputar. Eso motivó que recusáramos a la juez, me la apartaran por presunta prevaricación. ¿Pero qué ocurre? Que eso ya habían prescrito los delitos, ya habían conseguido lo que ellos querían. Se archiva la causa, se archiva también la causa contra la juez, porque claro, obviamente, aunque sus compañeros apreciaban prevaricación, cuando, como, al ser una comandante y juez, tiene que subir al Tribunal Militar Central. Bueno, esto es una cosa muy complicada de explicar, ¿no? Jurídicamente, y voy al grano. Total, que se archiva la causa, definitivamente. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero el tribunal deja abierta la puerta a las indemnizaciones. Y dice que Margarita Robles, si lo cree conveniente, debe indemnizarnos. Porque lo que ocurrió no debió nunca suceder. Pero como nosotros ya veníamos escarmentados durante tanto tiempo, nos fuimos al Supremo. ¿Y qué determina el Supremo? El Supremo determina que hay imprudencia en los días previos a la entrega de material. Es decir, está diciendo que el material no debió haberse entregado, pero no puede decir quién son los culpables porque los delitos habían prescrito. Entonces tú no puedes acusar a nadie con los delitos prescritos. No puedes acusar a nadie con los delitos prescritos. Pero, y durante todo ese tiempo que el delito no estaba prescrito, en algún momento se señaló algún responsable. Nosotros, pero la juez... y de la custodia del material no hay nadie responsable de esa logística. Nada, la juez es que no quiso actuar. La juez no actúa durante 4 años, no tenemos respuesta judicial. O sea, ella responde judicialmente a nuestras peticiones imputándome a mí el día de la prescripción. Pero claro, es curioso que el Supremo diga que los delitos se habían cometido incluso días previos al 24 de febrero, que fue con la entrega del material, y que los delitos han prescrito. Pero es que a mí me imputan 2 veces con los delitos prescritos. Me imputan el 24 y me imputan en mayo. Pero, ¿y tú le encuentras alguna explicación a eso? Porque... Sí, callarnos. Aquí en las Fuerzas Armadas el que denuncia paga. El que denuncia es perseguido. Tú no puedes denunciar en las Fuerzas Armadas ningún tipo de acto porque se vuelven contra ti. Las denuncias se han vuelto contra mí. ¿Qué mejor motivo de ellos dar ejemplo
y un toque de atención al resto de aviso a navegantes. Mira lo que le ha pasado a este señor por salir en la prensa, por querer conocer la verdad y por querer obtener justicia. Está imputado y tal, vale, sí, te desimputa y tal, pero los 8 meses tomando calmantes que me pegué, eso no se lo deseo a nadie. 8 meses y las secuelas de por vida, ¿no? Efectivamente. Y luego la pérdida de prestigio que tienes con tus compañeros, porque al final difama que algo queda. Ya. Algo queda. Pero a mí me resulta esto una estrategia o una argucia torpe, porque yo creo que sería mucho mejor como imagen para el cuerpo, para el ejército, para defensa, el responder con sus trabajadores o con los militares que han dedicado y sacrifican su vida, su salud por España, y que luego pues que se vean amparados cuando sucede algo así, ¿no? Y que no precisamente se vean señalados con el dedo, que incluso se insinúe que sean culpables, ¿no? Pero yo te hago la pregunta retórica. ¿A quién proteges? ¿A mí como teniente? ¿A mi compañero Raúl? ¿A las 3, 4 viudas con sus respectivas huérfanas? ¿O a los generales que cometieron la tropelía de proporcionar y firmar que un material declarado inútil y prohibido se entregara para prácticas? ¿Quién decide eso? Obviamente está claro, ¿no? Porque la situación está ahí y lo que ha ocurrido está ahí. Posteriormente, es lo que te decía, el Supremo aprecia imprudencia y en ese momento se producen una serie de llamadas con la ministra Margarita Robles, ¿vale? Se solicitan las indemnizaciones pertinentes en los términos que ella me dijo que teníamos que hacerlo, o sea, me aconsejó cómo había que hacerlo, que tenía 1 año, etcétera, etcétera. Que me buscara un perito civil que no valían los informes. Ella te aconsejó cómo proceder. Sí, vale. Me aconsejó cómo proceder. Nunca me prometió nada, es cierto. Vale. No tengo por qué engañar. No me prometió nada, pero me dijo, hazlo así, tienes 1 año, búscate un perito civil porque los informes del Gómez Ulla no valen, tienes que acreditarlos con un tal. Me llamó en Navidad del año pasado, no te preocupes, esto va a ir muy rápido y tal. Se pasa el tiempo, se pasa el plazo legal para responder, no nos responde. Y le escribo una carta diciéndole, ministro, usted me dijo esto, me dijo lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y me llamó. Y ya no era la ministra que me había llamado en la anterior. Vale. O sea, las 3 llamadas anteriores no tenían nada que ver con esa llamada. Me llegó a decir cosas como, no pretenderá usted que yo le pague esto de mi bolsillo, o lo que luego resolvió, indemnizar a las víctimas de Hoyo de Manzanares supondría un quebranto a la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público. Es decir, indemnizarnos a nosotros quebrantaría los presupuestos del Estado. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando que será indemnización? No tuvo el valor, porque cuando me lo dijo yo le dije, ministra, quiero que eso me lo ponga usted en la resolución, y no lo puso. Nosotros solicitamos una cantidad en base a los accidentes de tráfico, pero ella solo consideraba oportuno indemnizar con 50.000 euros. 50.000 euros. Sí. Y eso supondría un quebranto para... Aparte de un quebranto, es que si me lo hubiera dado, se lo hubiera tirado a la cara, ¿no? Porque me parece una falta total de respeto. O sea, estamos hablando de perder un ojo por completo. Para que tú te hagas una idea. Hubo un chico, una chica que perdió un ojo en una manifestación en Barcelona por un pelotazo de goma y le dieron 250.000 euros. Yo he perdido este ojo, he perdido el oído, tengo marcas de por vida por toda la cara, tengo todo quemado, en este ojo veo un 20%. Si esto hubiera sido un accidente de tráfico, a nosotros, en mi caso, nos hubiera correspondido casi 2 millones de euros. Y ella quería darnos 50.000 euros por daños morales. Y eso supondría un quebranto... Bueno, sí. y sin hablar del dolor mental y de lo que supone superar la pérdida de los compañeros. Antes hemos hablado de lo importante que es la amistad dentro del ejército y de un cambio de vida total. Total, pero no solo para ti, es para tus familiares. Y aquí quiero hacerte un inciso, como te comenté antes viniendo para acá. Resulta que para el Consejo de Estado, cuando las indemnizaciones son superiores a 50.000 euros, el Consejo de Estado tiene que emitir un informe, ¿vale? Informe que no es vinculante. Pero para Margarita Robles es vinculante. Resulta que para el Consejo de Estado y para el Ministerio de Defensa, indemnizar por daños morales a los familiares no está contemplado. O sea, no se indemniza por daños morales, según mi resolución, a los familiares de los militares que tienen una discapacidad o una invalidez permanente absoluta y gran invalidez como tengo yo, ¿no? ¿Me puede explicar a mí el Ministerio de Defensa y el Consejo de Estado por qué en 2020 la señora Margarita Robles y el mismo Consejo de Estado
que determina lo mío, indemniza a los padres de un paracaidista no fallecido en el expediente 039-2019? A los familiares. Sí, al padre y a la madre del paracaidista no fallecido. ¿Qué diferencia hay entre los familiares del teniente Candón y los familiares de un paracaidista no fallecido? Que no quiero decir el nombre, no quiero decir nada, Vale. pero ese expediente valga por todos los demás. Claro. Deja claro y evidente que es arbitraria, que es revanchista, que es rencorosa. Porque no puede ser que para unos familiares sí y para los otros familiares no. ¿Qué pasa? ¿Que mis familiares son de segunda categoría con respecto a los otros? ¿O es porque otras personas no le han dado la lata jurídicamente ni le han dado la tabarra, como decimos aquí en el sur, en las redes sociales, y yo sí? Ya. Entonces, claro, si tú nunca indemnizas a nadie, yo me lo creo. El problema es que se piensan que somos idiotas, que somos borregos, que no tenemos ningún tipo de conocimiento. Ella, cada vez que me llamaba, me echaba la cara que era el juez de reputado prestigio. Claro, que no te jodes, y yo te das de reputado prestigio, y yo un EOD eficiente, y los que fallecieron acaban de llegar de Afganistán, de quitar artefactos explosivos y bombas trampas. O sea, ¿me puedes decir a mí por qué nos tienes que tomar el pelo de esa manera? Es que no es lógico, es que además te lo escribe, te dice, no, es que el Consejo de Estado nunca... Oye, si tengo yo la resolución del Consejo de Estado en el que indemnizáis a los padres de... Ojo, con 125.000 euros a cada uno, ¿eh? ¿Y por qué hay indemnizaciones desde que ella está? Yo lanzo una pregunta a tus oyentes, ¿no? ¿Por qué ningún militar que ha tenido un accidente en la época de Margarita Robles está en las redes sociales y en la prensa pidiendo justicia? ¿Por qué? ¿Cómo ha solucionado ella todos los problemas que le han dado los accidentes militares que ha tenido? ¿Qué pasa? Que yo tengo la desgracia que el mío ocurrió con Carmen Chacón y con Julio Rodríguez de Gemaz, el de Podemos, y que hemos salido en la prensa y que hay generales que han permitido el uso de un material prohibido y que lo hemos denunciado. Es que esto que comentas es bastante probable que entre la población, los habitantes civiles de nuestro país que quizás no tengan tanta relación con el mundo militar, no sepan que realmente el militar no tiene derecho ni siquiera a estar sindicado o a tener una organización que los defienda. De hecho, si nosotros tenemos cualquier problema laboral, no podemos protestar ni siquiera tenemos derecho a huelga. Sí es cierto que en los últimos años está saliendo ASFAPRO, que yo creo que la conoces. Sí, ASFAPRO, hay un montón de asociaciones militares que están... Está ASFAPRO, está UMT, está Militares con Futuro. Es que no quiero dejarme ninguna. Está Tercios Viejos, está ATME. Ya conocen más que yo. Sí, hay asociaciones militares que están... que digamos que están asociando a gente, a cada una a su manera. Unas son de oficiales, otras son de suboficiales, otras incluyen a todo el mundo. Y digamos que le dan voz a las Fuerzas Armadas, pero le dan voz en el COPERFAS, en el pleno del COPERFAS, que es una, digamos, se reúnen todas las asociaciones con el Ministerio de Defensa y le hacen propuestas, ¿no? Y el Ministerio de Defensa las acepta o no. Pero lo que tú dices, se está viendo ahora con la DANA. Los militares que están saliendo ahora mismo en redes sociales protestando, probablemente, como se suele decir vulgarmente, se harán empurados. A esos le van a cortar la cabeza sí o sí. Bueno, yo... creo que es la segunda vez que lo comento en este programa. Yo tengo el expediente impoluto, me considero un militar ejemplar y sin embargo a mí me abrieron un expediente porque me hicieron una entrevista en relación a mis libros. Salí en la portada del Mundo, vestido de militar. Era una entrevista que estaba totalmente autorizada por el mando. Pero claro, como es cierto que el periodismo muchas veces funciona buscando un poco esa noticia impactante, a mí me sacaron un titular del cual no estoy para nada arrepentido. De hecho, me siento bastante orgulloso de ese titular, que es: ser militar no me obliga a estar a favor de la guerra, porque era concretamente en esos momentos donde estallaba este conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Y simplemente por ese titular yo luego explicaba que es como si un médico estuviese a favor de la enfermedad o un policía estuviese a favor de la criminalidad. Nosotros estamos para encontrar la paz a nuestra nación. Y sin embargo, por eso se me abrió un expediente, que es una manera, a fin de cuentas, de decir: oye, que seas la última vez que opinas públicamente o que muestras tu opinión de manera pública, porque no tienes derecho a eso, ¿no? Hombre, yo lo que quiero decir es que aprovecho para tal, que nadie te haga partícipe de esta entrevista, de mis comentarios. Mis comentarios son míos. Son míos.
Y si alguien quiere tomar algún tipo de represalia, pues aquí estoy. Yo tengo todas las pruebas de todo lo que he dicho ahora mismo, tengo todas las pruebas y están en sede judicial. O sea, es que eso es lo grave, que esté todo ahí y no hayan querido verlo. Además de lo que tú dices, es que los militares no pueden estar a favor de la guerra. Los militares no luchan por lo que tienen delante. Los militares luchan por lo que dejan detrás. Y eso es así, eso es así. Esto ocurrió en 2011, han pasado 13 años, más de 13 años, aún sigues luchando. ¿Qué futuros le ve a esta situación? Pues, en cuanto al resto de las víctimas, tengo que decir que no han recibido después de casi un año, de hecho a Raúl va a hacer un año ahora casi, ahora en febrero, no ha recibido la resolución ministerial todavía. No sé si es que el daño mediático o el revuelo mediático, mejor dicho, el revuelo mediático que ha habido con respecto al mío, a mi expediente, haya paralizado el resto. Y no sé qué le va a llegar a ellos, probablemente no cambie de opinión. No, jurídicamente no sería viable cambiar de opinión, porque entonces ya estaría prevaricando prácticamente. Pero vamos, yo espero, son capaces de eso y demás. Me quedaría el recurso a la Audiencia Nacional y a partir de ahí, pues, vía contenciosa administrativa, el recurso a la Audiencia Nacional y ya Supremo, Constitucional, vamos, lo que es las altas esferas, digamos, estamentos jurídicos del país y luego Europa, dar el salto a Europa por el tema, ¿no? Es complicado y estamos explorando otra vía, como te comenté venía en el coche, te lo comenté, estamos explorando otra vía en que considero que los militares, bueno, lo considero yo, lo considera la normativa y la ley y el reglamento, que los militares somos funcionarios y como funcionarios estamos sujetos a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y como Ley de Prevención de Riesgos Laborales para determinar todas estas historias al nivel económico es el juzgado de lo social. Entonces vamos a explorar esa vía, a ver cómo la planteamos y a ver qué puede salir de ahí. Nosotros no nos vamos a rendir, obviamente, aunque nos estén machacando a costas, nos están machacando económicamente, porque todo esto tiene un coste, ¿no? Seguir adelante. Pero bueno, nosotros no nos vamos a detener. O sea, a mí no me resulta justo viéndolo desde fuera que, como comentaba antes, alguien que dedica su vida a su país vea a lo largo de tanto tiempo que es un desgaste psicológico, mental, de agotamiento, el ver que después de luchar por algo que uno cree que es suyo y al sentirse víctima, porque realmente se es, tenga aún que demostrarse que tanto los fallecidos, sus familiares, como antes comentabas también, de indemnizar a los familiares que también sufren de tanto de la pérdida o como de los cuidados que tenga que tener la persona que pasa a ser dependiente, sea en un grado u otro. Se tenga que estar luchando, se tenga que estar convenciendo constantemente, incluso como tú comentas, a la propia población, a la propia sociedad, de que uno está pidiendo sus derechos. Y ya está, y poco más. Que a nadie le entra en la cabeza, cuando tú le haces lo extrapolas a la vida civil, le dices, oiga, un albañil está en un andamio, no se le proporciona el arnés de seguridad, el albañil le dice, oiga, es que yo sin arnés de seguridad, no, tú te subes ahí. El albañil se cae y no lo indemnizan. Le dicen, no, pero es que con tu pensión es suficiente. Oiga, mi pensión, si es que estoy en silla de ruedas, Claro. ¿Quién me paga a mí? No, es suficiente. Y es más, le diga a la empresa, es que si te pago es un quebranto para la estabilidad presupuestaria de mi empresa. ¿Cómo le voy a indemnizar? Pues eso es lo que nos han dicho a nosotros. Claro. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Luego hay una serie de valores que también se defienden dentro del ejército, que máximo conocido de nunca dejar a un compañero atrás. No sé, yo entiendo que no sé si te puedes llegar a sentir que te han dejado atrás. Tus compañeros, como dije antes, obviamente no. Pero existen los compañeros por orden ministerial. Y existe el corporativismo malentendido. Aquí criticar que nosotros no nos han indemnizado o criticar que tu congeín, tu general, no han dado la cara o tu almirante no han dado la cara por nosotros, pues obviamente sienta mal, pero es que es la verdad. Un señor general a punto de irse al retiro, que le queda un año, si tuviera honor y lealtad, hubiera llegado con el bastón de mando a la oficina de la ministra y le dice, ministra, esto es una vergüenza. Tiene usted ahí el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas para aplicármelo. Pero esto es una vergüenza. Lo que le está ocurriendo a mis hombres y a sus familias no tiene perdón de Dios. Porque usted lo ha hecho con otras familias.
¿por qué no lo hace con ellos? Simplemente es que no sea arbitraria. De hecho, hay un artículo de las Reales Ordenanzas que dice que el militar, la justicia deberá imperar en las Fuerzas Armadas y no temer no esperar el favor ni temer la arbitrariedad. Yo no quiero un favor, pero tampoco quiero que sean arbitrarios conmigo. Entonces, claro, dices tú, ¿dónde están esos compañeros por orden ministerial? Quizás estén esperando a no levantar la voz para que luego le den un carguito en una embajada o le den un puestecito en Indra, en otras empresas de régimen estatal, como asesor, para ya tener su retiro dorado. Entonces, claro, el fajín hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar. Y primero está el honor y la lealtad con los tuyos. Y no es normal que si se pudiera hablar, tengo correos, mensajes de apoyo de un montón de gente. Es decir, atiza duro, atízales porque es que no se lo merecen. Nos dejan atrás. Mucho decálogo del infante de marina, mucho no sé qué, mucho no sé cuánto. Digo infante de marina porque es nuestro cuerpo, pero ¿y los del ejército de tierra? ¿Y los del ejército de tierra? Todo porque su amigo, su colega, su compañero de promoción dio una orden totalmente ilegal. Pero prefieren proteger a su compañero y amigo antes que proteger a las víctimas. De hecho, se está viendo con lo de la Dana. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las declaraciones del general de la UME. Simplemente hay que entrar en las redes sociales. Se le está criticando al gobierno el uso de cómo ha utilizado el orden jerárquico para llevar la situación. Ahí está el general Pitarch haciendo declaraciones por supuesto, en el Retiro, que ha hecho declaraciones en contra tal. El antiguo fundador, uno de los generales fundadores de la UME también. O sea, en el Retiro todo el mundo habla. O sea, a mí no me vale que hablen en el Retiro cuando, por ejemplo, me valen que los generales que están en política hablen, porque están ya en política y tienen otro estatus y hablen. Y la verdad que nos han defendido todos. Todos. No hay ningún general que esté en política que no nos haya defendido. Bueno, sí, Julio Rodríguez de Podemos. Que sí por teléfono, pero luego oficialmente no ha hecho nada. Tengo que decirlo. El resto, todos. Todos han dado la cara por nosotros. Pero luego hay generales que hablan en el Retiro y tal, en sus redes sociales, pero ellos son conocedores perfectamente de la situación que estamos viviendo. El tema de la justicia en las Fuerzas Armadas, el día que abran el melón de la justicia en las Fuerzas Armadas, y, joder, tenemos a la coronel presidenta del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, que en un audio salió aquí se pueden decir medios, ¿no? Sí, yo creo que sí. De momento no tengo ninguna denuncia. Salió en The Objective. Bueno, está bien decir en qué medio salió, porque hay que reconocer. Sí, salió en The Objective un audio de ella rajando de la Sala Quinta Militar del Tribunal Supremo de que los que estaban allí estaban recibiendo prebendas, estaban recibiendo tal y tal. Hay un general jurídico que había salido en The Objective, un general jurídico que tenía un despacho y llevaba 2 años sin ir a trabajar en la Sala Cuarta del Ministerio de Defensa, le dieron un tal. ¿Y dónde ha terminado? Ha terminado en el Tribunal Militar Central. Qué curioso. Todo atado y bien atado. Entonces, el día que se abra el melón de la justicia militar, pues tú vas con nuestro caso y otros casos que hay, porque no me quiero olvidar, es que no es el caso de Hoyo Manzanares, es el caso del accidente del SAR en Canarias, de los 2 helicópteros que se cayeron. Ahí está el padre Sebastián Ruiz, el padre de uno de los pilotos del primer accidente, que lleva un montón de años luchando, el pobre. Ahí está el caso del paracaidista Clemente, que el padre se pegó 15 años. El caso de Lourdes Cebollero, de la capitán. Si me pongo a nombrar casos, no acabo, ¿sabes? Es que tampoco sé si a alguno le molestará que lo nombre en público. Hombre, no lo creo, Pero, lo creo. Por eso te digo, el día que se habla del melón de la justicia militar, es que no es lógico. Es que no es lógico lo que ocurre ahí. Es que no son jueces. O sea, no es el juez al uso. Es un señor que hacienda a capitán o a comandante y ahora es juez. Mañana es fiscal. Pasado está de asesor jurídico en otro sitio. Y tiene que juzgar a veces a sus compañeros de cuartel, que has estado con ellos. Entonces, claro, pues en tiempos de paz la justicia militar debería desaparecer. Y con eso ya yo creo que a alguno todavía se le van a abrir las carnes, pero es que somos la única justicia, el único país de nuestro entorno que tiene la justicia militar en tiempos de paz. Porque claro, yo me siento más seguro, aunque la justicia ordinaria se critique mucho, yo me siento más seguro con un juez de carrera
que viendo delante mía a un teniente coronel Pero- con el uniforme. pero yo quiero pensar que ese teniente coronel que está haciendo las funciones de juez o de fiscal tiene formación Sí, en derecho. claro, es jurídico. Claro, Sí, claro. es licenciado, sí, claro. Vale, vale. Sí, pero entra de teniente, como entré yo, entra de teniente con tu especialidad en derecho y tal, te dan tu formación jurídica, pero empiezas de relator, luego te puede tocar en el Experi desde asesor jurídico y luego, me voy a callar, luego te toca de comandante en un juzgado. ¿Entiendes? Claro, yo no digo que todos sean iguales. Yo no digo que todos sean iguales, pero a mí me ha tocado los peores. Yo llevo 13 años, llevo 3 jueces y ninguno lo ha querido ver. Bueno, mira, te cuento un ejemplo. La juez de... Cuando ya recusaron a la mía, la juez que me tocó de Valencia, solicita un informe urgente al Ministerio de Defensa para que diga en qué estado real se encontraban las municiones. Vale. ¿Vale? Lo solicita por vía judicial. Pasa el tiempo y no lo manda. Defensa no lo manda, no informa. ¿Qué hace la juez? Decir que no necesita el informe. Qué locura. O sea, Qué entonces, locura. te pones con casos como ese. ¿Sabes cuándo ordenó mi juez limpiar el campo de maniobras porque aparecieron unos proyectiles ocultos entre la maleza que nosotros no habíamos llevado? O sea, en la zona donde ocurrió el Sí, accidente. nosotros siempre habíamos defendido la teoría de que, tal y como se produjo el accidente, es que al estar, ellos estaban rellenando sacos terreros para darle forma, digamos, al cráter, ¿no? Para que la explosión se vaya Vale. hacia arriba, digamos, para reforzar los labios del cráter, pues hacer como una especie de torre para que la explosión fuera para arriba. Entonces ellos estaban escarbando cuando todo detonó. Nosotros siempre hemos defendido que ahí algo había enterrado. Claro, para evitar eso, ¿qué hicieron? Callarlo todo. A los 10 años y un mes, la juez Togado dicta una providencia al campo de maniobras diciendo, a la vista de lo descubierto por la Guardia Civil, en la que aparecieron proyectiles de 105 explosivos, granadas de morteros, que obviamente habían salido de la explosión del cráter, ocultos entre la maleza, ordeno la limpieza del campo de maniobras. 10 A los años 10 después. años y un mes. Vamos, la justicia militar se ve que es efectiva, sobre todo es para los suyos. Bueno, yo espero que sigas teniendo el ánimo para seguir luchando y que la fortuna, en este caso, dentro de no mucho, pueda sonreír a tu favor y a tu familia y que consigas ese descanso, al menos mental, porque hay algo que me sorprende mucho de ti y que yo creo que te honra como militar, como profesional, que a pesar de todo esto, aún a día de hoy sigues colaborando en apoyo en Ucrania con desactivación de minas, ¿no? Concretamente, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que a raíz de... Tiene guasa o tiene gracia que para el ejército sea una persona inservible, ¿vale? Sea una persona que no merece estar en el ejército, en las Fuerzas Armadas, porque no he contado que me prohibieron asistir al acto de homenaje a los caídos en el 10º aniversario de mi accidente. ¿Cómo? Eso tampoco lo he contado. Pero bueno, ¿Cómo? No, espérate. Que te prohibieron asistir al sí, acto militar. Días antes del 10º aniversario del accidente, el teniente coronel del Gruma, del Tercera Armada, llama a Raúl, al brigada, y le dice, oye Raúl, tienes que pasarte por aquí, que te voy a explicar cómo va a discurrir el acto de homenaje a los caídos del 10º aniversario de vuestro accidente. Va Raúl, viene, me cuenta historia, me dice, oye Pepe, que el día 24 es el homenaje a los caídos, tal, pero tú no puedes ir. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, no te invitan. Tú no puedes ir. Digo, ¿cómo que yo no puedo ir? Si es mi accidente, es nuestro accidente. Dice, sí, pero no puedes ir. Hubo un acto de los caídos en el que Raúl y el otro herido pusieron la corona de flores, hicieron el acto y a mí no me permitieron ir. La excusa era que estábamos con el COVID de aquella, pero bueno, ya había pasado un año con el COVID y que, claro, para evitar posibles contagios yo no podía asistir. Sí, O sea, un masazo más. Porque para mí sería un masazo más. sí, pero qué casualidad que ese día fue cuando vino la Guardia Civil a detenerme a mi casa. ¿Cómo? Claro, por el 10º aniversario, por lo que te he contado antes de la imputación. Es que, ¿cómo sabía? ¿Por qué no podía acudir yo al cuartel ese día? Pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Así somos. Por eso te decía que si yo contara todo lo que ha ocurrido durante estos años, aquí alguno es que no podía salir ni a la calle.
le tendría que caer la cara de vergüenza. Pero claro, es que estás manchando la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Yo no la estoy manchando, se están manchando ellos solitos. Y es lo que yo decía, no sirvo, te desprecian. Yo estaba adscrito a la unidad y ese acto hizo que solicitara mi baja de la unidad, de la adscripción, y tardaron 5 días, ¿eh? Tú pides una cosa y te tardan meses. Pues me dieron de baja. Ahí fueron rápidos. Ahí sí fueron rápidos. Ahí fueron rapidísimos. Ahí sí fueron rápidos. Y claro, eres inservible para las Fuerzas Armadas y resulta que recibo la llamada del presidente de una ONG, de Help to Ukraine, que cada vez que ellos están ayudando en Ucrania, llevando ropa, llevando un montón de historias, ¿no? La verdad que están haciendo una labor increíble desde el primer día. Y que querían, cada vez que iban a algún sitio, le preguntaban por desminado humanitario, ¿no? Ucrania tiene un problema, es el país más minado del mundo ahora mismo. Y lo que es digamos, el problema de las zonas minadas, eso va para largo y es el principal problema que van a tener en un futuro, ¿no? El poder reutilizar las zonas que están minadas. Entonces, me propusieron dirigir junto con otros militares, ¿no? En el retiro, con un suboficial de hecho, hay un compañero de infantería marina, Antonio, que está en Siria, se dedica ya a esto, ¿no? Y otro capitán del Ejército de Tierra, como coordinador de un programa, de un proyecto de desminado humanitario en Ucrania y de formación para desminadores de los servicios de emergencia ucranianos. Entonces hemos realizado un proyecto y estamos esperando la financiación para poderlo llevar a cabo. Vale, ¿tú aportarías tu experiencia? Sí, bueno, ya está todo hecho. Ahora mismo está todo el programa, digamos, desarrollado, el temario, está todo, y aportaríamos la experiencia que tenemos para formar desminadores para poder desminar allí y para poder, pues eso, retirar artefactos explosivos que no hayan explosionado, los famosos IEDs, ¿no? Las bombas trampas, y desminar, pues como bajo el mando de Naciones Unidas, ¿no? La verdad que es una labor también preciosa y yo supongo que también pues te ayuda a quitar ese velo que te han puesto, o esa etiqueta de inútil o de inservible, igual que yo supongo que te ha ayudado mucho para superar ese sufrimiento mental y psicológico el deporte, porque además has conseguido grandes proezas, porque eres campeón de Andalucía, si no me equivoco, de triatlón, ¿no? De paratriatlón. Sí, bueno, al principio, ¿no? Tuve que buscar también una vía de escape y pareció una locura cuando un día el cabo primero Mario Galvín, Hernández Galvín, ¿no? Como yo montaba antes en bicicleta con él, me decía, oye, ¿por qué no te compras un tándem y salimos, ¿no? Y te ayudo a volver a hacer deporte, toda esta historia, ¿no? Eso empezó como un hobby, fuimos a los 101 de ronda. 101 son 101 kilómetros. Sí, para los que no estén viendo. A los famosos 101 kilómetros de ronda. O sea, 101 kilómetros, yo soy incapaz siquiera de planteármelos. Pues sí, al principio pues se nos fue de las manos. Tuve una serie de problemas yo que no sé por qué, porque yo tengo problemas con todo el mundo, con todas las administraciones. Resulta que la Federación de Ciclismo no nos dejaba competir. ¿Pero por qué? Porque decían que no podíamos competir en bicicleta de montaña. No me preguntes por qué, pero era la normativa que había. Conseguí que se cambiara la normativa. Porque quizás no había... Conseguí que se cambiara la normativa. Vale, bueno. Porque no estaba contemplado. Y Vale, es que no había nunca un loco que hiciera eso. Ya. Hasta que apareció uno y a raíz de ahí pues se cambió la normativa. Luego me fui al triatlón y ahí ya estuve con el Brigada Arellanos, estuve con el Cabo Primero Trinidad, y ahora pues estaba con un compañero mío de Chiclana a la Frontera, ¿no? Con Jonathan Macías, ¿no? Como digo, se nos fue de las manos porque, claro, oye, esta gente nos deja competir, a esto hay que demostrarle algo. Entonces empezamos el triatlón, hicimos triatlón cross, seguíamos con los problemas porque la Federación de Triatlón tampoco me dejaba hacer triatlón cross. Bueno, pues entonces hay que hacer algo. Buscamos una prueba de triatlón cross la más dura del mundo. Entonces encontramos que había una cosa que se llamaba Exterra. Y es triatlón cross extremo. ¿Vale? ¿Y qué es eso? Son 1.500 metros nadando, entre 1.500 y 2.000 metros nadando, 30 kilómetros de mountain bike, pero de mountain bike
no de paseo por el parque, de mountain bike, en el que te lleva más tiempo que la bicicleta cuesta que montado, y 10 kilómetros corriendo a pie. Vale. Y ahí empezó ya pues nuestra aventura, digamos, a nivel internacional, buscando sponsors y tal. Total, que después de pasar un montón de tiempo, un montón de años, de hecho colgué la bicicleta hace 2 años por culpa de la juez, fue una de las cosas. Uno de los motivos fue la imputación, fue que dejara mi carrera, digamos, entre comillas, deportiva, ¿no? Y hasta entonces, pues conseguimos 6 campeonatos de Europa de distintas modalidades, 2 campeonatos del mundo en Hawái de triatlón cross Ya extremo, ves. Ya varios ves. campeonatos de Andalucía, de España, en un montón de cosas, ¿no? En aquatlón, en ciclismo, en triatlón, en paratriatlón, en duatlón. Hicimos un montón bueno, probamos un montón de modalidades, todas referidas a bicicleta, correr, nadar, ¿no? Y bueno, correr, nadar, bicicleta, nadar, no sé qué tal, ¿no? Pues en casi todo hemos sido campeones. Y demostramos, hemos sido la primera pareja que ha realizado un triatlón cross exterra. De hecho, fuimos imagen de la marca. Nos utilizaban como publicidad porque tuvo que ir un meinato, como digo yo, y un español a poner la primera bandera en Hawái. Esto que los americanos son muy fantasiosos, pues claro, ellos cuando nos vieron allí dijeron, ¿y esto qué hacen Y aquí? ¿qué hacen Esto estos dos no aquí? terminan. ¿Qué hacen estos aquí? No solo no terminamos, pues, sino que lo hicimos con la cabeza bien alta y proclamándonos campeones de nuestra Ya ves, modalidad, ya ¿no? ves. Ya ves. Y compitiendo de tú a tú con gente con discapacidad que no va en tándem, que el problema es el tándem, el tamaño de una bicicleta tándem, meterla por donde tú metes una bicicleta. Te Claro, cuenta que si tú saltas claro, una piedra, con el tándem no puedes claro, saltarla. claro. Y bueno, ahí quedó eso, lo que tú dices de los daños morales y tal, ¿no? Que has comentado durante la entrevista, pues motivó, claro, si tú vas a Hawái, ¿no? Tienes que ir a firmar al cuartel de la Guardia Civil el día 1, tienes que ir a firmar al cuartel de la Guardia Civil cuando a mediados de mes, a final de mes, tienes que ir cuando sale de territorio nacional, claro. Si en septiembre del año, no me acuerdo cuándo fue, 2022 creo que fue, resulta que septiembre y noviembre voy 14 veces a firmar al cuartel de la Guardia Civil para que te dejen salir y des constancia de que sal de territorio nacional, vuelve de territorio nacional, pues obviamente se te quitan todas las ganas de seguir compitiendo. Claro, claro. No solo por la limitación geográfica, sino por el ánimo y las ganas, ¿no? Que comentas. Que yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero saber que eres inocente y que te están persiguiendo para callarte la boca, la verdad que es complicado, ¿no? Saberlo llevar. Hombre, claro que lo debe ser y hay o dos vertientes, o te hundes o sacas ganas de donde no los hay para seguir luchando aún con más fiereza. Yo parezco la bolsa, ¿no? Para arriba, abajo, Ya, arriba, hombre, abajo, claro, arriba, ya, abajo, sí, arriba, sí, abajo. sí, sí, sí. Parezco un serrucho. O sea, que hay veces que estoy, ya te digo, que quieres comerte el mundo y otras veces pues que obviamente estás de bajón. Es que la puntilla en el ataúd que nos ha puesto la ministra Roble con esta resolución, joder, macho, que es retomar otro vez de antes, pero no sé si vamos a terminar o te queda mucho tiempo. No, no, bueno, yo aquí tenemos todo el tiempo del Bueno, mundo. ya te digo, lo del quebranto de la estabilidad presupuestaria con el dinero que despilfarran diariamente, que no quiere indemnizar a viudas, que no quiere indemnizar a heridos, pues con todo el dinero que ellos tiran, ya me contarás. Debería ser prioritario, ¿no? Dar ayuda. Hombre, es que se supone que si tú lo has dado todo por ellos, hasta entregado tu propia sangre y has entregado tu propia vida, es que no puedes decirle a una viuda que con la pensión de viudedad es suficiente, que le han dado 22.500 euros. Por perder a su marido, a su pareja. Te le han dado 22.500 euros por el seguro colectivo que hubieran cobrado si hubieran fallecido en su casa durmiendo, de un infarto. Que es que eso es lo grave, que es que aquí hubo una imprudencia. El Tribunal Supremo, así ya a modo de resumen, el Tribunal Supremo remarca que hay una imprudencia no cometida por nosotros, cometida por ellos. ¿Qué menos que, como te dice el Tribunal Militar Territorial, indemniza a las víctimas del accidente? Claro, ponía si usted lo cree conveniente. Y no lo ha querido O conveniente. sea, que ponía, si usted lo cree conveniente. Si la ministra de Defensa lo cree conveniente, proceda a abrir expediente de indemnización. Pero ¿eso qué sentido tiene? Es decir, ¿realmente la justicia es tan arbitraria en este aspecto o se da potestad a una sola persona que tome esa decisión? Pues, sí, tiene potestad. De hecho, ella, si hubiera querido, hubiera podido, como hizo con otros casos que conocemos y he nombrado anteriormente, hubiera llevado el caso a Consejo de Ministros y hubiera indemnizado. Pero ella
no lo ha creído conveniente. Esto es cosa de la ministra Robles y sus acólitos, asesores, lamebotas. Bueno, pues con esto casi que nos quedamos. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es porque yo siempre he tenido muy buena relación con la ONCE. Yo tuve varios meses de voluntario con ellos porque una de mis novelas tiene un protagonista que es invidente. Y quería preguntarte si qué tipo de apoyo, de ayuda te ha dado la ONCE. Con la ONCE muy bien, la verdad. Bien, ¿no? Con la ONCE muy bien, claro. Con la ONCE desde el primer momento nos pasaron los reconocimientos médicos. Te ofrecen una serie de materiales, por ejemplo, los cristales de las gafas son graduados por ellos. Vale. O sea, son ellos al tener baja visión en un solo ojo, pues digamos que ellos tienen los materiales para poderte graduar la vista con más exactitud, precisión. vale, precisión. Aunque a mí me lo hace también la oftalmóloga a la que yo voy, ¿no? Y tal, pero la ONCE con eso se ha portado bastante bien y tienen ayudas para la baja visión. Cuentan con nosotros para actividades. Toda la semana recibes un correo de José Manuel, esta semana tenemos una salida a no sé qué sitio. Y yo, mira, ¿qué tal? Y ahora estoy colaborando con ellos, así hablando. Estamos en una fase muy previa, muy embrionaria, porque ellos ya tienen un equipo de trekking de marcha nórdica. Vale. De marcha nórdica en Chiclana. Y de hecho la directora de la ONCE de Chiclana es la mujer de un curso mío. Entonces con la ONCE hay muy buena relación, la verdad. Ellos han compartido siempre nuestras noticias de cuando ha ganado algo. Siempre la ONCE siempre ha estado ahí. ¿Qué ocurre? Bajo las limitaciones que tiene la ONCE, ¿no? Obviamente. ¿Cómo que me refiero? Que la ONCE no patrocina, por ejemplo. Vale. ¿no? ¿Sabes? Vale. La ONCE puedes trabajar, puedes entrar dentro de su organización, hacer carrera con ellos, presentarte también a los órganos directivos. Pero claro, ya depende de lo que tú quieras hacer. Claro. La verdad, nosotros al principio se ofrecieron. Depende del grado de visión que a ti te quede, te enseñan a distinguir las monedas por el borde, no sé, el bastón, gafas, relojes que te hablan. O sea, que la relación con la ONCE, si tú la necesitas, está ahí. Dicen, no sé si esto es cierto o no, que es una de las organizaciones a nivel mundial o de Europa, no sé, que en relación a las personas con invidencia, que es de las mejores, ¿no? De Europa del mundo. No, la ONCE es un referente a nivel mundial en cuanto a baja visión, a invidentes y baja visión. Digamos que es la principal organización que hay con respecto al tema ese, ¿no? Y de hecho, con respecto a otras discapacidades, ¿no? La ONCE emplea a mucha gente con discapacidad que no tendrían otra cosa si no fuera por la ONCE. Claro. Bueno, tenemos esa suerte en ese aspecto. Y antes de irte también, yo siempre hago un regalo a todos los invitados que pasan por este programa. Te pregunté por un libro porque normalmente suele ser el regalo que hago y me contestaste, Fupiani, no puedo leer. Y yo me sentí fatal. Pero no quería que te fueras de aquí. Seguramente lo tengas porque es un regalo bastante común, pero como yo sé que realmente te sigues sintiendo infante de marina... Querías que tuviese esto. Esta es una teresiana, es nuestra prenda de cabeza, es nuestra gorra, por decirlo de alguna manera. Y me hace mucha ilusión entregártelo y que te lo lleves de recuerdo. Pues muchas gracias, la verdad. Sí, te dije lo del libro porque no puedo leer. En papel no puedo leer, me cuesta mucho. Tendría que estar con la lupa y tal. El móvil y el ordenador pues tienen... que son los tiflos estos de la ONCE, que tienen medios que te ayudan a poder programas especiales para poder pues, el móvil, el ordenador y tal, ¿no? Pero en papel o utilizas una lupa, una gafa y sería... Lo he intentado, es incómodo, no es práctico. Muy incómodo. Están los audiolibros. Claro. Están los audiolibros, pero claro, como digo, te lo pones y, oye, este tío habla un poco raro, no está leyendo, ¿no? Y tal. Sí, hoy en día también con la inteligencia artificial. Yo tampoco leía mucho, ¿eh? Bueno, vale. No quiero quedar ahora, que yo soy de lo de leer el Marca. ¿Qué has leído yo el Marca? A ver, lees tus libros, ¿no? Te vas de misión. Claro, pero yo no era de leer, era de estudiar. Vale. O sea, me metí en esto por no estudiar y al final era de estudiar, porque cuando no estabas leyéndote un manual, un procedimiento, cuando no tenía que hacer no sé qué, cuando no estaba con las shops, cuando no estaba con no sé cuánto, cuando no tenía... Hay una cosa que es cierta y además han sido una de las primeras cosas que hemos comentado. Para ser suboficial y oficial o incluso cabo primero o cabo del ejército hay que estudiar. Sí. Y eso es innegable. Y es un error total el pensar eso, no, me voy a meter en el ejército, que ya estoy cansado de estudiar. Y ahora más, porque al principio, en mi época,
la gente que entraba en el ejército, entre comillas, entraba con poca formación. Claro, a mí me decían, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí de soldado? Y pues, ¿cómo que de soldado? Dice, no, tú te puedes presentar oficial. No tenía ni idea, venía de un Claro. pueblo que no tenía ni idea. Claro. A mí nadie me había explicado Claro. que yo me podía presentar oficial. Claro. Pues claro, ya estás ahí, entras en la máquina de picar carne y ya dices tú, no me da tiempo a estudiar, no me da tiempo a estudiar para ser oficial. Bastante tengo que mañana me tengo que no sé qué, o tengo guardia, o tengo esto, tengo lo otro. Pero la verdad es que sí, que... Y ahora, claro, con todo el nivel que hay, es increíble. Vamos, yo no sé si podría probar ahora para ser oficial o algo con el nivel que hay. Pero eso, y no nos extendemos mucho más, yo pienso que de alguna manera también profesionaliza el ejército porque, bueno, a mí me ha ocurrido. Yo en la escuela de suboficiales, cuando ya me dieron el galón de sargento, nosotros damos teóricas a los aspirantes a soldados. Y yo recuerdo tener que dar una clase de topografía y entre los alumnos, entre los aspirantes a soldados, había un topógrafo. Claro. Y yo decía, ¿y yo qué hago dándole clase a un topógrafo, no? Pero yo creo que esto es una muestra de que en la actualidad el soldado es profesional y están entrando graduados, con carrera, con preparación, que es cierto que a lo mejor hace 15 o 20 años eso no ocurría. Eso tiene una vertiente buena y una mala. Te lo iba a decir. Claro, la buena es que el soldado está más preparado, pero también es más inteligente y a lo mejor quizá... ¿Cómo le pides tú que haga ciertas cosas que no tienen congruencia? Exacto. Sí, Y eso es así. este tema vamos, da para otro podcast, ¿no? Pero, Bueno, pues esta es tu casa cuando quieras, yo si te apetece algún la día. verdad que he estado muy cómodo contigo, te lo agradezco que me hayas dejado explicarme. Espero que esto no te afecte. No, ¿no? estoy Porque convencido, bueno. son mis opiniones personales. Y claro, si ya te digo, es todo demostrable, he contado toda la historia. Nos hemos ido por la rama muchas veces. No, Porque no, en absoluto. me gusta mucho también, bueno, ya que esto está cómodo, pues por lo menos contarlo todo, te da la oportunidad. Quedan muchas cosas en el tintero, pero ojalá esto sirva para aquel que lo escuche, que por lo menos que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir. Ya te digo, hace poco una de las viudas, ¿no? Hablaba que le habían robado hasta el velatorio y le habían robado el entierro, ¿no? Porque le dijeron hasta dónde se tenía que poner. Claro. Vale. O sea, que había el protocolo dentro del Claro, entrenamiento. Bien. tienen que entender que se entiende que tiene que haber un protocolo porque venga rey, porque venga tal, venga cual. Pero claro, a veces luego cuando pasa el tiempo, pues esas personas pues, terminan explotando, ¿no? Yo simplemente espero que esto sirva para algo. Seguro que Y sí. que por lo menos sin acritud, ¿no? Que me perdonen todos los congeíns y todos los generales. No, de verdad, yo no les tengo ninguno en especial, pero son cosas que deberían pensarlas antes de hacerlas, ¿no? Sobre todo porque luego con esto de las redes sociales hoy vuela todo mucho. Y por lo menos eso, que repercuta lo más posible. Sé que tenemos muchísima gente que nos apoya, que nos ha apoyado durante muchísimo tiempo. Generales, coroneles, tenientes coroneles, soldados y cabos, desde rey a paje, como se suele decir. Pero luego los que están en el sitio, pues no han mantenido la compostura, no han sabido comportarse o no se han comportado como nosotros esperábamos que se comportaran. Al final, siempre también se dice de que el ejército no es más que un reflejo de la sociedad, y eso también lo podemos ver en nuestra sociedad. Y estoy convencido que, como comentas, que tu discurso, tu testimonio, seguro que sirve para que muchas personas pues tengan una visión un poco más compleja de cómo funciona, ¿no? El ejército y la justicia dentro del ejército. Así que una vez más te doy las gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y por haberme dado el regalo de esta conversación. Pues yo me alegro mucho. La tenía. Pues debería de tenerla. Pues Así muchas que gracias a ti, de corazón. Gracias, Dani. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.